es sin duda el antagonista más icónico de los videojuegos, no solo apareciendo en los juegos de Mario, sino también en títulos como Smash Bros, Tekken o siendo el presidente de Nintendo. No podemos negar lo importante que es en el universo de Mario, y al haber luchado contra o junto a él cientos de veces, me pregunté ¿qué tan rápido puedes vencer a Bowser en cada juego de Mario? Por lo que el día de hoy jugaré todos los títulos del fontanero hasta poder derrotar al Rey Koopa en todos ellos, por lo que mejor apresurémonos a ir con Super Mario Bros. Curiosamente, esta es la primera vez en la que el primer juego resulta ser realmente complejo por cierto detalle diminuto. En serio, es muy pequeño, solo debemos de terminar el juego. Sí, antes de que lo digan, los Bowsers de los primeros 7 mundos no son reales. El primer nivel de este lo debemos de terminar entrando por el último tubo del inicio del nivel para ir por el atajo, subir y llegar a la meta en tan solo 19 segundos. Ahora en el segundo nivel es donde la cosa se pone interesante. Aquí están las famosas Warp Zones, es decir, lugares que nos envían a partes más adelantadas del juego. El problema es que si no eres lo suficientemente bueno para pasar los niveles, quedarás atrapado aquí para siempre en un nivel insuperable. Una vez en la Warp Zone nos adentramos en el mundo 4, donde deberemos de llegar a la meta en el 4-1 para avanzar al 4-2, donde está nuestro segundo boleto que nos llevará al 8-1. De aquí en adelante la cosa se pone difícil. Aún así, el mundo 8 no fue gran cosa, y eso hizo que llegáramos al castillo de Bowser, donde luego de hacer una especie de laberinto, llegamos a su combate, el cual lo ganamos a los 10 minutos y 6 segundos. Y si esto nos espera en el primer juego, no se quieren imaginar lo que viene delante. Continuamos con Super Mario Bros. 2. Aquí la cosa no dista mucho del juego anterior, ya que debemos de nuevamente terminarlo. Así que hagamos esto rápido, ¿sí? En el mundo 1 buscaremos la Warp Zone que nos enviará al mundo 4, el cual luego de atravesar los 4 actos completos, iremos directamente al mundo 5-2, donde llegaremos al segundo Warp que nos envía al mundo 8. En el mundo 8 atravesamos las zonas y llegamos al castillo donde, oh vaya, nos encontramos a Bowser, aunque este solo era un clon. Por lo que luego de avanzar un poco más, ahora sí, llegamos con Bowser, al cual le ganamos de un solo brinco a los 32 minutos y 36 segundos. Sí, esto no fue tan rápido como creí. Super Mario Bros. 2 no está. Sí, aquí no está. Por lo que mejor pasemos a Super Mario Bros. 3. Aquí, para nuestra mala suerte, debemos de terminar el juego de nuevo, pero el método que usaremos es distinto. A medias. Aquí el primer y segundo nivel no tienen mucha relevancia, ya que solo debemos de completarlos. Una vez hecho esto, en el tercer nivel es donde comienza lo bueno. Aquí las Warp Zones se esfumaron y nos trajeron algo que las sustituye por completo: las flautas. Sí, creo que son flautas. Estas están escondidas en 2 niveles, siendo uno de estos el nivel 3. Y lo que hacen estas es formar un tornado que arrastra a Mario hacia los siguientes mundos. Mario, ven aquí, desgraciado. Una vez conseguida la flauta del tercer nivel y de la fortaleza, las utilizamos para llegar al último mundo de este juego, donde tenemos que hacer muchas, en serio, muchas cosas. Así que si me permiten, vamos a ir rápido. Debemos de destrozar una flota terrestre, una acuática, una voladora, pasar 6 niveles normales, completar un laberinto de fortaleza, destruir una flota terrestre nuevamente y finalmente llegar al castillo de Bowser. Y si esto no explica el tiempo que tardamos, yo no sé qué lo hará. Una vez en la pelea de Bowser, esquivamos todos los sentones que este nos puede dar para que este caiga derrotado por su mismo peso a los 43 minutos y 48 segundos. Sí, sé que esto se está demorando mucho más de lo usual y lastimosamente esto solo va a empeorar. Por lo que mejor pasemos a la siguiente biología. Super Mario Land 1 y 2 no, aquí tampoco está. Pero no se acostumbren a esta frase, ya que de aquí en adelante Bowser siempre estará en todos los juegos, para mi mala suerte. Super Mario World. Estoy seguro que esto no les va a sorprender, ya que es la 4ª vez en la que, oh sí, debemos terminar el juego. Aunque este tiene una mecánica distinta en la que nos basaremos para poder terminarlo rápido. Y para conocerla, primero tenemos que comenzar la aventura. Realmente todo este primer mundo lo haremos de manera totalmente normal, aunque eso sí, tratando de ir lo más rápido posible. Luego de un parkour bastante simple, un nivel de agua que probablemente te manda a dormir y un castillo que me hizo sufrir un poco más de
lo que me gustaría, porque ya saben, soy muy impaciente, llegaríamos a un nivel donde todo cambiará. Donut Plains 1. Este juego introduce las salidas secretas, es decir, caminos secundarios que nos llevan a otra parte del mapa que normalmente no conoceríamos. Y esto es muy clave porque si conseguimos la salida secreta de Donut Plains 1, Donut Secret 1 y Donut Secret House, desbloquearíamos el mundo estelar. Este mundo conecta todas las zonas del juego. El único problema es que para avanzar por él debemos de resolver acertijos para encontrar las salidas ocultas. Por lo que al resolver Star Wars 1, 2, 3 y 4 llegamos a este spot que nos manda directamente al último nivel del juego. Aquí solo debemos de completar 2 habitaciones con distintas pruebas para poder llegar al combate contra Bowser, que pese a ser largo es de los más sencillos, ya que la princesa Peach nos ayuda lanzando unos cuantos hongos de... sabrá Bowser dónde lo sacará, pero con esto terminamos a los 18 minutos y 27 segundos, culminando así con todos los juegos clásicos. Esto significa que ahora finalmente podemos pasar a Super Mario 64, juego donde todo cambia muchísimo. Y no es porque Mario sea poligonal y nalgón, más bien es porque... vaya que sí está nalgón. Oh, sí, este juego es el primero en el que no debemos de completarlo para poder derrotar a Bowser, ya que se encuentra realmente muy cerca del comienzo. El inicio es el mismo de toda la vida: salir de la tubería, dirigirnos a Bob-omb Battlefield, conseguir 2 estrellas e ir a Womb Fortress, donde conseguiríamos 5 utilizando unos cuantos métodos de posicionamiento para hacerlo más rápido. Sí, posicionamiento, porque los glitches nunca están permitidos. Ya solo devolvemos el pingüino con su mano. Mario, ¿qué haces? Y llegamos finalmente al Bowser, que derrotamos a los 11 minutos y 39 segundos. Ahora nos toca Super Mario Sunshine, juego el cual nos enviará nuestras raíces de vuelta, ya que otra vez debemos terminarlo. Pero este cuenta con algo que lo diferencia de todos los demás, ya que no es simplemente conseguir soles a lo loco, sino más bien algo un poco más complejo. Una vez Mario se desembarca del avión, comienza nuestro trabajo como limpiador profesional de islas. Y nuestra primera misión era erradicar una planta piraña de caramelo, barro, lo que sea eso. Una vez derrotado, podemos ingresar a Bianco Hills, lugar donde tendremos que recoger absolutamente todos los soles que hay en este lugar. Y si se preguntan por qué, déjenme explicárselos muy rápido. Cuando comencé este juego no estaba muy seguro de cuál era la manera más rápida de llegar al final del juego, por lo que le pregunté a un amigo mío muy conocedor del tema, el cual me dijo lo siguiente. Sí, mejor se lo resumo. Para terminar el juego rápido, tenemos que derrotar a los Marios oscuros que están escondidos en algún sol de los niveles. Y aunque puede pasar que estén en el último, casi siempre los encontraremos al principio. Y es por eso mismo que nos dio un estimado de 2 horas. Dicho y hecho, fuimos a buscar a todos y cada uno de los Marios oscuros que habían en cada nivel, pasando por unos cuantos niveles de relleno para poder llegar a ellos, ya sea derrotando mini jefes variados, consiguiendo monedas rojas, derrotando un mecha gigante, o más épico aún, dándole un buen baño a un Chain Chomp. Pero en el transcurso de esto me fui dando cuenta de algo que cada vez me preocupaba más y más, y era que todos y cada uno de los Marios oscuros estaban en el último sol de cada mundo. Con el último Mario derrotado, podemos ir finalmente al combate contra Bowser, el cual fue horrible, pero aún así lo derrotamos a las nada más y nada menos que a las 6 horas y 7 minutos. ¡Robe, hijo de...! Y si creen que esto es mucho, pues... sí lo es, pero esta no será la última vez en la que sufriré así, ya que hay unos cuantos juegos cerca del final que nos pondrán las cosas igual de difíciles. Pero basta de pensar en el futuro y mejor continuemos con Super Mario Galaxy 1. Aquí Bowser se encuentra muchísimo más cerca de lo que se pueden imaginar, y más aún viendo todo lo que acabamos de pasar antes. Igualmente, este no exenta el mayor problema al que nos enfrentaremos en este juego, ya que es algo que yo mismo no puedo controlar porque no se trata de enemigos, ni plataformeo, ni nada de eso. Una vez ya completada toda la introducción del juego con Peach siendo raptada, Mario varado en el espacio y finalmente habiendo capturado a los conejos esos, obtenemos a nuestra peor pesadilla, el destello maestro. Y no estoy alucinando, esta estrellita es un gran problema porque para activar su habilidad debemos de agitar el Wiimote, y lo que pasa cuando agito el mío es...
Sí, el guión dice que aproveche esta pausa para decirles que le den like al video y se suscriban al canal. Ahora sí, podemos continuar. Aún con este pequeño problema nos embarcamos en completar el primer nivel introductorio. Nos vamos al primer nivel del juego donde derrotamos a un Pity Piraña espacial. Pasamos unos cuantos niveles, hacemos actividades de lo más variopintas como surfear en una mantarraya o hacer rodar una bola gigante. Derrotamos a Bowser y rescatamos al majestuoso Capitán Toad. Esto con la única finalidad de conseguir un total de 15 estrellas, ya que esta cantidad nos da acceso al mundo de Bowser, donde luego de pasar por trampas mortales y unos cuantos charcos de lava, llegamos a él para desatar una lucha donde luego de golpearlo 3 veces, lo derrotamos a tan solo 1 hora y 33 minutos de haber comenzado. Largo, sí, pero no es Mario Bodrionsha New Super Mario Bros. DS. Para este reboot del primer juego les traigo buenas noticias, ya que a diferencia de él, aquí no tenemos que terminar el juego. De hecho, no tenemos que ni siquiera pasar el primer mundo. Solo completamos el primer nivel, el segundo, el tercero, el mini castillo y unos cuantos niveles más y llegamos con Bowser en un combate que hace homenaje al de los primeros juegos. Solo que a diferencia de estos, este Bowser sí es real y lo derrotamos a los 8 minutos y 18 segundos. Sí que se está calentito ahí abajo, ¿verdad? Pero este gozo se nos acabaría rápido en New Super Mario Bros. Wii, porque aquí nuevamente debemos de terminar el juego. Pero esto no sería un video mío si no les trajera una manera para evitar que pasemos horas aquí. Y para lograr este método secreto, primero que nada debemos de jugar tanto el primer nivel como el segundo de manera completamente normal, pasándolos bastante rápido. Así llegaríamos al tercer nivel donde se viene lo bueno. ¿Recuerdan los caminos secundarios que vimos en Mario World y las flautas de Mario 3? Pues aquí se combinan en una sola mecánica, creando así el cañón adelantador de mundos. No me roben el nombre, que lo voy a patentar. Para llegar a estos cañones debemos de seguir caminos ocultos que como recompensa nos adelantarán unos cuantos mundos. De este modo llegaríamos del 1-3 al mundo 5 y del 5 Mansión Boo, sí, así dice que se llama, llegaríamos al mundo 8. Pero esto no acaba aquí, ya que siguiendo otro camino oculto lograríamos llegar al último nivel del mundo sin completar el resto de niveles. Ya solo derrotamos a Bowser en su barco y finalmente entramos al castillo, donde luego de enfrentar muchos peligros llegamos con Bowser y lo derrotamos a los 40 minutos y 35 segundos. Oh, pero esto tampoco termina ahí, ya que Bowser no había sido derrotado aún, así que nos aventuramos en la última fase donde será gigante y tenemos que huir de él. Luego de una larga persecución logramos derrotarlo a los 43 minutos y 21 segundos. Corto teniendo en cuenta que completamos todo el juego. Super Mario Galaxy 2. Este juego se parece en todo a su hermano menor y da la casualidad que el método para derrotar a Bowser tampoco cambia demasiado, por lo que tampoco vamos a indagar mucho en ello. Solo me limitaré a decir que pasamos el nivel introductorio, conocemos a Yoshi, pasamos la primera galaxia, unos cuantos planetas más y llegamos con Bowser donde le estrellamos 3 meteoritos en toda la cara para derrotarlo a la hora y 40 minutos, siendo unos cuantos minutos más tardado que Mario Galaxy 1. Y esta dinámica de repetir estrategias la vamos a volver a utilizar en New Super Mario Bros. 2, donde nuevamente tenemos que terminar el juego utilizando los cañones adelantadores de mundos, con los que llegaríamos al mundo 8, con la única diferencia de que aquí sí debemos jugar el mundo completo. Luego de hacerlo llegamos con Bowser, el cual derrotamos a los 47 minutos. Sí, ya saben que esto obviamente no termina aquí, así que vamos a la pelea real. Luego de escalar una cantidad ridícula de plataformas, llegamos finalmente al botón que debemos de presionar para derrotar a Bowser a los 52 minutos y 10 segundos de comenzar. Y ahora que terminamos finalmente con estos dos reciclados, podemos pasar a un juego donde emplearemos una nueva estrategia para enfrentar a Bowser, y ese es Super Mario 3D Land. Este juego está rodeado de muchos Bowsers en los castillos, aunque estos nuevamente son tropas de Bowser disfrazadas de él, y supongo que ya saben lo que eso significa, ¿verdad? Así es, tenemos que terminar todo el juego nuevamente. O bueno, esto tenía planeado decir, pero exactamente no es eso lo que tendremos que hacer. Aquí no hay manera de adelantar los mundos, por lo que tendremos que avanzar sí o sí, nivel por nivel, para poder llegar hasta donde queremos en este juego. Mientras jugaba todos los niveles que el juego tenía para ofrecer, teníamos una misión secundaria, la cual, bueno,
no era tan secundaria como tal. Teníamos que sí o sí recolectar monedas doradas dispersas por los niveles, ya que sin estas no podíamos llegar al castillo de Bowser y enfrentarlo. Así que puestos manos a la obra, completamos el mundo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un poco del 8 con la cantidad justa de monedas para poder ingresar al castillo final de Bowser, donde usaremos todo lo que tenemos para poder llegar hasta él y derrotarlo a las 2 horas y 33 minutos. O bueno, eso creía yo, pero si avanzas un poco más te darás cuenta que este logró salvarse y nos agrega un mundo extra para poder ir a buscarlo. Pero bueno, su combate en este nivel terminó y fue vencido, por lo que si les parece bien, que bien, y si no, por favor, quédense en el video, les prometo que se va a poner mejor. Llegamos a la última entrega de la saga New con New Super Mario Bros. U Deluxe. Para sorpresa de nadie, este juego nos exige nuevamente terminarlo. Pero viendo las estrategias que hemos tomado en sus juegos anteriores, todos estamos seguros que nos traerá algo incluso mejor, ¿verdad? Pues no se equivocan, ya que este juego nos trae la gran estrategia de no tener estrategia. Tal y como escucharon, no solo es el New más largo de todos, también nos exige terminar todos y absolutamente cada uno de los niveles para poder llegar al mundo final con Bowser. Pero yo no soy un desquiciado, obvio no les voy a narrar todo lo que haremos aquí. Oh sí, en el 1-1 lo que tenemos que... Nah, es broma, vamos directamente al nivel final. Luego de un poco de tiempo, y con un poco me refiero a poco más de 3 horas, llegamos al nivel. Un nivel que exige mucha habilidad, ya que Bowser nos estará molestando por todo el nivel intentando aplastarnos o haciéndonos caer a la lava. Una vez superada esta parte, finalmente llegaríamos con el Rey Bowser, donde luego de su combate referencia, ahora sí nos embarcamos en el mejor combate de todos los New, ya que aquí debemos de marcarnos un 2 vs 1 donde le robaremos la nave a Junior para poder golpear a Bowser antes de que este nos haga daño a nosotros. Luego de 3 horas y 23 minutos, finalmente Bowser cae derrotado y con este combate culmina la saga New. Pero ya les digo yo que eso de terminar juegos aún no termina. Super Mario 3D World. Nuestro personaje escogido será Toad, ya que es el más veloz de todos, cosa que nos viene bien no solo para pasar niveles, sino también para conseguir estrellas verdes, las cuales son necesarias para ingresar al primer castillo donde se encuentra Bowser. Luego de conseguir las estrellas necesarias, nos enfrentamos a Bowser en un duelo de Fuchiboro, donde seremos los vencedores derrotándolo a los 15 minutos y 13 segundos. Sí, les dije que iba a ser rápido. Bowser Fury, otro juego donde la situación se da bastante cerca del inicio, ya que Bowser siempre está presente en su estado furioso mientras nosotros avanzamos por el mundo, por lo que solo debemos de conseguir 5 medallas gatunas y esperar un poco hasta que Bowser furioso despierte. Una vez Bowser ha despertado, libraremos uno de los combates más épicos de toda la saga, lleno de arañazos, sentones, fuego, brincos estratosféricos y una transformación de Super Saiyajin. Luego de unos cuantos golpes y aplastamiento de vientres, logramos derrotarlo a los 14 minutos y 11 segundos. Super Mario Odyssey. Para disgusto de todos, incluyéndome a mí, este juego no posee ningún atajo para llegar rápido con Bowser. Sin embargo, yo mismo ideé mi propia estrategia para llegar rápido con él. Y esta estrategia comienza por conseguir a Cappy, terminar Cap Kingdom, llegar al reino de las cataratas, utilizar unos cuantos trucos de posicionamiento para llegar con la Madame Brutal, derrotarla, poder reactivar la Odyssey y llegar al reino de las arenas, donde comienza en juego mi plan. De que en adelante todos los reinos tienen muchas lunas dispersas por todo el mapa, por lo que nuestra misión es conseguir las lunas sin activar la mayor cantidad de eventos principales posibles. De esa manera nos saltaremos muchas cinemáticas y animaciones bastante largas como la de las trilunas. Con esto en mente completamos Sand, Lake y Forest Kingdom con la ruta de las speedruns más veloces para poder llegar al reino de las nubes, donde nos enfrentaríamos con Bowser con su skin formal, el cual tiene un combate bastante sencillito, cayendo rápidamente a los 34 minutos y 56 segundos de haber comenzado, terminando con casi todos los juegos largos. Sí, casi, porque aún nos queda uno que estoy seguro no los va a defraudar. Super Mario Bros. Wonder, el último juego de este video. Y como no podía ser de otra manera, para cerrar con broche de oro en este video, debemos de
que terminar el juego. Y para ponerle más diversión al tema, no hay estrategias, no hay atajos, no hay nada. Simplemente somos nosotros contra el juego, así que vamos a por ello. Pasar por todos los niveles es un deleite sin igual. Las nuevas mecánicas hacen que completar todos y cada uno de los mundos sea una experiencia totalmente increíble. Pero no nos dejemos maravillar por esto, ya que sí, existen problemas para nosotros en este juego, y estos problemas se llaman semillas maravilla. Estas semillas podría decirse que son el equivalente de las monedas doradas de Mario 3D Land o las estrellas verdes de 3D World, con la única diferencia de que estas son más complejas de conseguir, ya que la mayoría de veces tenemos que rejugar el nivel para poder conseguir la mayor cantidad de semillas y poder avanzar en la historia del juego. Igualmente, para nosotros esto no fue más que un ligero contratiempo y logramos llegar al castillo de Bowser, donde este adapta la temática de un musical, haciéndonos llevar el ritmo del nivel para poder avanzar por él. Y por supuesto, esto no iba a cambiar en el combate final, en el que debemos de golpearlo o esquivar al ritmo de la música. Una vez con los suficientes golpes, esta activa la última fase, en la cual podremos darle el golpe de gracia a las nada más y nada menos que a la poca cantidad de 4 horas y 57 minutos, terminando de esta manera no solo el juego, sino también este video. Mientras los tiempos avanzan, quisiera pedirles que si llegaron hasta aquí le dejaran un like a este video y se suscribieran al canal, porque esto me ayuda mucho a traer mucho más contenido de este estilo. También quiero agradecer a los miembros y a las personitas que me hacen fanarts para mi persona. En serio, no tienen idea de lo que yo aprecio eso. Por cierto, YouTube me comentó que si te gusta el contenido de Mario, este video te encantará. Aprovecha y dale un vistazo, ¿sí? Ahora bien, me despido. Chao.